Bien, entonces en este video, que es el primero de estadística descriptiva, nos vamos a concentrar en ver cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar, técnicas de estadística descriptiva, para variables cualitativas, ¿no? ¿Qué métodos estadísticos podemos utilizar? Entonces, vamos a vamos a compartir la pantalla para ver una pequeña parte de lo que queremos ver el día de hoy, ¿no? Bien, ya se puede ver, ¿no? Hola. Sí, La presentación ya la pueden ver bien. Entonces, nosotros hemos indicado que en estadística normalmente lo que hacemos es obtener datos a través de observaciones, hemos dicho a través de observaciones, a través de mediciones y a través de conteos, ¿no? En los elementos que están dentro de una muestra y posteriormente a través de un proceso que hemos dicho que se llama el proceso de razonamiento inductivo, vamos a generalizar todos esos resultados que hayamos obtenido para estas muestras, lo vamos a generalizar para toda una población. Entonces, la estadística descriptiva tiene como objeto fundamental resumir esa información de las muestras que provienen de las muestras, ¿no? Entonces, esos datos de las muestras los podemos obtener observando o pueden ser experimentos, ¿no? Donde vamos a medir, donde vamos a contar, ¿no? Y también normalmente, cuando nosotros ya trabajamos con datos reales, normalmente el número de observaciones puede ser bastante grande, ¿no? Eso es porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, si hablamos de inventario forestal, si hablamos de un censo forestal, las superficies son sumamente grandes y por lo tanto el número de elementos, en este caso árboles o cualquier otro bien ambiental que proviene del bosque, entonces son un número bastante grande, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que obtener, en el caso de las variables cualitativas, a través de la observación, los datos, por ejemplo, de especie, de color de corteza, de color de fruto, etcétera. Y eso lo tenemos que, bueno, observar y también tener conocimiento. En el caso de especie, para asignarle a un árbol una categoría de una especie, tenemos que conocer, como ustedes saben, sus características botánicas, todo lo que es dendrología, ahí la tienen que aplicar para saber que ese árbol efectivamente pertenece a esa especie a la cual ustedes le están asignando, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver ahí, bueno, en el caso de las variables cualitativas, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? ¿Qué técnicas podemos utilizar? Fundamentalmente, ¿no? Podemos utilizar tablas de distribución de frecuencias y gráficos, histograma fundamentalmente. En el caso de las variables cualitativas, no podemos aplicar métodos numéricos, ¿no? Fórmulas, porque ustedes saben que son categorías, es cualitativo, no podemos sumar, no podemos restar, ¿no? Lo que sí podemos hacer con las variables cuantitativas. Por eso es también que en el caso de las variables cualitativas, el número de técnicas de estadística que se aplican es más limitado en comparación de las variables cuantitativas. En aquí, por ejemplo, podemos ver algunas variables cualitativas, por ejemplo, la apariencia de un árbol, ¿no? La apariencia de un árbol. Entonces, esa es una variable cualitativa. Puede ser un árbol vigoroso, poco vigoroso o débil. Entonces, ahí, esa es una variable cualitativa, pero ordinal, porque estamos yendo desde el árbol más vigoroso, que tiene apariencia sumamente de un árbol vigoroso, hasta el otro, que es un árbol débil, ¿no? También tenemos acá, por ejemplo,
la forma del ápice, ¿no? Esto en la parte botánica puede ser agudo, obtuso, en forma de pezón, redondeado, puntiagudo. Entonces, la forma del ápice también es una variable cualitativa, pero que no la podemos ordenar. Por lo tanto, se denomina variable cualitativa nominal, ¿no? Entonces, vamos a tener algunas que sí se pueden ordenar y otras que no se pueden ordenar. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que generar es una tabla de frecuencias. ¿Y qué entendemos por frecuencia? Ese es también un término sumamente importante. ¿Qué será la frecuencia? Es el número de veces, ¿no? Que se repite un estado de una variable cualitativa. Vamos a suponer que para nosotros la variable cualitativa es el nombre común de las especies. Entonces, si nosotros tenemos 1000 árboles, es cuántas veces se repite la especie roble, por ejemplo, en esos 1000 árboles, ¿no? Cuántas veces se repite la especie ocho. Y en otras palabras, estamos queriendo ver de esos 1000 árboles, cuántos árboles, eh, cuántos árboles pertenecen a la especie roble, ¿no? Cuántos árboles pertenecen a la especie momoquia, cualquier otra especie, ¿no? Entonces, estamos queriendo ver ahí su frecuencia, el número de árboles, ese sería en este caso el número de árboles, la frecuencia absoluta, el número de árboles que pertenecen a cada una de las especies. Y cada especie en la variable cualitativa es una categoría que tiene, ya hemos dicho, sus características botánicas, la persona que define la especie tiene que tener un conocimiento de las características botánicas de esa especie, ¿no? Entonces, la especie es una variable que no la podemos ordenar desde el punto de vista general, aunque nosotros podríamos hacer una agrupación de estas especies. Por ejemplo, podríamos colocar algunas especies como especies, un grupo de especies, como especies de alto valor, ¿no? Podríamos colocar otro grupo de especies de moderado valor, ¿no? Otros de poco valor, otras especies sin valor actual, pero con posibilidades de que en el futuro tenga potencialidades para tener un determinado valor económico, ¿no? Un determinado uso. Entonces, pero si nosotros tenemos simplemente un listado de especies, no de grupos de especies, entonces las especies no pueden ser ordenadas y por lo tanto son variables cualitativas nominales, ¿no? Bien, entonces, como habíamos indicado, ¿qué es una frecuencia? Una frecuencia, tenemos en primer lugar la frecuencia absoluta y a partir de esta frecuencia absoluta también podemos calcular una frecuencia relativa, ¿no? Entonces, se denomina frecuencia absoluta al número de veces que la categoría de la variable cualitativa se repite en el conjunto de datos, ¿no? En nuestro caso, la categoría en especie va a ser cada una de las especies. Entonces, ¿cuántas veces se repite roble? ¿Cuántas veces se repite ochoa, etcétera? Un experimento consistió, dice, en categorizar la variable especie, que es una variable nominal, con otra variable clase de copa, que sí se puede ordenar de un conjunto, dice, de 171 árboles. Bien, entonces acá nosotros también podemos, ¿no? Podemos analizar dos variables cualitativas al mismo tiempo. Eso se denomina en estadística, vamos a tener también frecuencias, pero en conjunto se denomina tablas de contingencia, ¿no? Entonces, tablas de frecuencia es cuando nosotros tenemos una sola variable, pero cuando analizamos al mismo tiempo dos variables cualitativas, entonces esto se denomina tabla de contingencia. Acá tenemos una variable cualitativa nominal, como la especie, y tenemos otra variable clase de copa que sí se puede ordenar, que es una variable cualitativa ordinal. Y aquí podemos ver nosotros la tabla y el gráfico, por ejemplo acá. Esta es una tabla de contingencia, donde ahí tenemos en un caso las clases de copa, dominante, codominante, intermedio y suprimido, que es una variable cualitativa
ordinal, y en el otro eje tenemos en las columnas, tenemos las especies, ¿no? Que hemos dicho que no se pueden ordenar a menos que estén dentro de un determinado grupo. Los grupos sí se pueden ordenar, grupos de valor. Entonces ahí tenemos caoba, teca, pardillo, cedro, ¿no? Y lo que tenemos, los números que tenemos al centro, son justamente las frecuencias. Eso significa que tenemos, por ejemplo, 7 árboles de caoba que están creciendo en condiciones de clase de copa dominante. Tenemos 14 árboles de caoba que están creciendo en condiciones de clase de copa codominante. Tenemos 19 árboles de caoba que están creciendo en condiciones de clase de copa intermedio. Y tenemos 8 árboles de caoba que están creciendo en condiciones de clase de copa suprimidos. Entonces tenemos de estos 171 árboles, tenemos 48 corresponden a caoba, 40 corresponden a teca, 41 corresponden a pardillo, 42 a cedro. Y por otro lado, tenemos que, en función a la clase de copa, 18 árboles están creciendo en condiciones de copa dominante, ¿no? 82 árboles están creciendo en condiciones de clase de copa codominante, 55 árboles están creciendo en condiciones de clase de copa intermedio, y finalmente 16 árboles están creciendo en una clase de copa suprimido, con poca iluminación solar, ¿no? Entonces, esta es una tabla de frecuencias, y esta tabla, ¿cómo la vamos a generar? La vamos a generar con una herramienta que hemos ya practicado en anteriores clases, que es en realidad la aplicación de una tabla y gráfico dinámico. Entonces, la tabla de contingencia, cuando tenemos dos variables cualitativas, nosotros la vamos a generar a través de las tablas y gráficos dinámicos, ¿no? Entonces, esto también es importante ahí. Bien, entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, un gráfico de barras, donde nosotros, como estamos al mismo tiempo queriendo interpretar lo que es clase de copa y especie, entonces vamos a tener aquí un gráfico de barras donde en un eje, en el eje X, van a estar clase de copa, ¿no? En el eje Y la frecuencia absoluta, el número de árboles, y en la leyenda van a estar las especies, ¿no? Ahí tenemos caoba con azul, teca con naranja, pardillo con plomo, cedro con amarillo. Entonces, ahí estamos asignándole los colores a cada una de estas especies. Y en este gráfico nosotros podemos ver en relación a estas 4 especies cómo estas están creciendo en relación a la disponibilidad de la luz de la iluminación solar, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que interpretar, y esto es lo que nosotros presentaríamos. Este es el resumen a partir del cual nosotros podemos interpretar varias cosas ahí utilizando este gráfico, ¿no? Bueno, también lo podemos hacer en términos de frecuencia relativa, no en términos de porcentajes. Entonces, en vez de decir eh, un número determinado de árboles de los 171 están creciendo en estas condiciones de clase de copa, yo podría decir que un porcentaje de árboles de caoba o de cada una de estas especies están creciendo en condiciones de copa dominante, codominante, intermedio suprimido. Entonces, estoy haciendo que del 100% que representan los 171 árboles, estoy haciendo una distribución de primero, de qué especies son y en qué condiciones están creciendo. La suma de estos porcentajes indudablemente nos va a dar el 100%, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver entonces un ejemplo. No sé si pueden ver la hoja en Excel. Hola. ¿Se puede ver la hoja en Excel? Sí, Daniel, se va. Bien, ustedes pueden ver ahí, yo tengo una base de datos pequeña, donde tengo especie, diámetro, altura comercial, calidad y volumen, el volumen de madera, ¿no? Hemos dicho que hoy día el objetivo es hacer
la tabla y el gráfico de una variable cualitativa. Entonces acá tenemos la variable cualitativa especie, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Tenemos que, para que generemos nuestra tabla de frecuencias, vamos a irnos a datos y vamos a filtrar. Vamos a hacer el filtrado, es importante. Fíjense que yo estoy filtrando, ¿no? Y estoy indicando, lo primero que tengo que ver es que la especie esté con acá, en el filtro, eh, con una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, cedro, cuchi, curupa. No están. Cuando hay dos palabras es porque hemos escrito de dos maneras literalmente el nombre de la especie. Bien, aquí tenemos cedro, ¿no? Cedro, cuchi, curupau, hichituriki, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacernos acá, nos vamos a hacer, acá vamos a ir, vamos a nuevamente hacer el filtrado, ¿no? Y nos vamos a ir, por ejemplo, ¿no? A ver cuáles son las especies que tenemos. Entonces, para eso nos vamos a generar, vamos a insertar una tabla dinámica, ¿no? Entonces, estoy insertando una tabla dinámica. Acá lo vamos a colocar, lo vamos a dar un nombre. Lo vamos a dar un nombre acá. Y le vamos a dar un nombre de tabla dinámica, ¿no? Entonces, tabla dinámica para estos datos de 2.653 árboles. Bien. ¿Cuál va a ser entonces acá? Yo quiero saber las especies, ¿no? Entonces acá voy a agregar en fila las especies, tengo las especies, ¿no? Y podríamos agregar también acá, ¿no? Si queremos hacer cualquiera de las variables, fíjense, yo voy a colocar acá en agregar valores y simplemente pueden colocar cualquiera de estas variables y simplemente nosotros le vamos a dar acá en configuración de campo de valor recuento. Entonces, fíjense, acá tenemos el recuento. Acá tenemos entonces que de las 2.653, de los 2.653 árboles, ese sería el número de árboles por especie. Entonces, aquí tenemos cedro, tiene 8 árboles, hay 8 árboles de cedro, 122 árboles de cuchi, etcétera, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos eso, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente tendríamos que, esta sería, en otras palabras, la frecuencia absoluta, ¿no? Esta sería la frecuencia absoluta. Entonces, yo lo voy a copiar esto, lo voy a copiar. Y vamos a generarnos otra hoja, ¿no? En otra hoja estoy colocando, ¿no? Vamos a generarnos otra hoja. Bien, lo voy a copiar. Bien, y ahora tenemos, fíjense acá, tengo cedro, ¿no? Tengo cedro, vamos a eliminar esto de acá. Cedro sería entonces la especie, y acá esto lo que tenemos sería la frecuencia absoluta. Entonces colocamos frecuencia absoluta, ¿no? Entonces ahí tenemos frecuencia absoluta, ¿no? Aquí vamos a colocar, bien. ¿Cómo vamos a saber que está bien? La suma nos tiene que dar el número de árboles, son 2.653. Entonces vamos a fórmulas, hacemos una autosuma y evidentemente son los 2.653 árboles. Entonces nos vamos acá y le hacemos, bueno, lo resaltamos ahí. Bien, ahí tengo mi frecuencia absoluta, ¿no? Mi frecuencia absoluta. Y ahora voy a calcular mi frecuencia relativa. Mi frecuencia relativa. Entonces eso va a ser igual a cada uno de esos valores de la frecuencia absoluta dividido entre el total, que está acá. Bueno, como el total vamos a ir dividiendo cada una de las frecuencias absolutas para encontrar la frecuencia relativa, lo podemos congelar entonces esta celda P14 donde está 2653, colocando Fn F4, y entonces ahora queda congelado. Y ahora nos vamos acá y ahí pueden ver entonces, esas serían las frecuencias relativas. Aquí vamos a disminuir
Vamos a disminuir entonces en, por ejemplo, 5 decimales. A ver, vamos a ver con 5 decimales. Esta sería la frecuencia relativa, ¿no? 5 decimales. Podríamos disminuir más todavía. Ahí, solamente 3. A ver, vamos a ver. Mira, aquí fíjense, hay un 0, 0. Entonces, tenemos que nuevamente aumentar el número de decimales, porque no puede haber 0, 0. Bien, ahora tenemos acá 0,004. Bien, ahora está bien, entonces esta sería mi frecuencia relativa. Esta mi frecuencia relativa tiene que darnos un valor, la sumatoria de 1, ¿no? Porque estamos dividiendo cada uno de estos valores eh, con el total, ¿no? Entonces acá vamos a irnos a fórmulas, autosuma y enter, y nuevamente ahora ustedes fíjense acá, tenemos entonces ya el valor de 1. La sumatoria es 1. Bien. Entonces, esta sería nuestra tabla de frecuencias de la especie, ¿no? Entonces, acá podemos tener, esta sería nuestra tabla de frecuencias de la especie, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hacer el gráfico, bueno, hay otro aspecto más importante acá que tenemos que calcular. Es el frecuencia relativa, pero en porcentaje para poder interpretar. Entonces acá vamos a decir que este valor se tiene que multiplicar por 100. Entonces cada uno de los valores estamos multiplicando por 100 acá. Y le vamos a dar, por ejemplo, le vamos a dar que solamente también tengamos 2 decimales. Bien, ahora aquí tenemos 2 decimales. La sumatoria nos tiene que dar 100. Entonces la sumatoria nos tiene que dar 100. Bien, justamente nos da el valor de 100. Bien, entonces tenemos ahí frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Entonces, esta sería mi tabla de frecuencias de la variable aleatoria cualitativa. Bien, entonces ahí tenemos que siempre tenemos que fijarnos en los que tienen los mayores valores. Fíjense acá, vamos a anotar, tenemos 504, tenemos 1009, y creo que es el máximo valor, lo podemos colorear, 1009, y a ver cuál será el menor valor. Indudablemente el menor valor va a ser un árbol solamente para la mora, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir que efectuando el resumen de la variable aleatoria especie o nombre común de la especie en este caso, porque no es la especie, es el nombre común de la especie, y eso también lo podemos cambiar acá. Nombre común especie es el nombre común de la especie, ¿no? Entonces ahí tenemos cedro, cuchi, etc. Entonces podemos decir en la interpretación de que tenemos 1009 árboles de los 2653 que corresponden a la especie Tajibo y que además representa la mayor frecuencia absoluta. En cambio, en el otro extremo está la especie mora, la mora, con un solo árbol identificado para esa especie, ¿no? Entonces, y en términos porcentuales, también podemos decir que el tajibo, la presencia del tajibo, es de un 38.03%, ¿no? Entonces, 38% más o menos de los árboles de todos esos 2.653 pertenecen al nombre común de Tajibo, ¿no? Y en el otro extremo, vemos que es un solo árbol de mora, representa 0.04%, ¿no? Entonces decimos que el 0.04%, ¿no? Pertenecen a la especie, del total de árboles, pertenecen a la especie mora, y la misma que es la menor frecuencia absoluta y relativa. Entonces, hemos interpretado en esos términos, ¿no? Y por lo tanto, aquí tenemos esa información, ¿no? Bien, ahora, entonces le vamos a dar acá, vamos a dar cambiar nombre, y le vamos a dar entonces tabla de frecuencias para datos,
datos 2653. Entonces aquí tenemos la tabla de frecuencias, ¿no? Ahora vamos a hacer el gráfico, ¿no? El gráfico lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, acá podemos colocar, insertar gráfico, ¿no? Podemos insertar este gráfico, ¿no? Y aquí tenemos entonces, vamos a cambiar este acá. Vamos a irnos acá. Bien, ahí. Y ahora le vamos dando algunos aspectos entonces acá al gráfico. Entonces, lo primero es seleccionar datos. Yo tengo que tener en el eje horizontal, en el eje X, en el eje horizontal las especies, lo cual está muy bien porque esta es la ventana de los elementos del eje X y esta es la otra ventana de los elementos del eje Y. Aquí inicialmente vamos a colocar simplemente frecuencia absoluta. Bien, entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Aquí podemos tener con las ventanitas, podemos colocar varias cosas en relación al gráfico, ¿no? Podemos adicionar aquí elementos de gráfico como títulos, ¿no? Títulos, por ejemplo, entonces acá que vamos a colocar, este es nombre común de la especie. Acá, nombre común, nombre común de las especies. Es el nombre común de las especies, ¿no? Y este que está acá es frecuencia absoluta. Entonces colocamos frecuencia absoluta. Bien, entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Y tenemos, está muy bien, ¿no? Está muy bien todo ahí. Tenemos el nombre común de las especies, la frecuencia absoluta. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos colocar las etiquetas, ¿no? Entonces acá vamos a ir etiquetas de datos. Bien, ahí tenemos entonces los datos, ¿no? Si queremos podemos cambiar acá el estilo del gráfico. Aquí tenemos uno, ¿no? Ese puede ser uno, otro podría ser este de acá. Aquí pueden ir ustedes entonces cambiando, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, yo puedo decir ese valor. Bueno, ahí fíjense, ese sería mi histograma, ¿no? Histograma, donde está representado el número de árboles que pertenecen a cada una de las especies, donde podemos ver que evidentemente Tajibo es la especie que tiene mayor presencia en este conjunto de datos, con más de 1000 árboles, ¿no? Más de 1000 árboles. Y en cambio tenemos a la mora ahí, que casi no está representada como un rectángulo, porque es un valor sumamente bajo, con un solo árbol, ¿no? Con un solo árbol. Y entonces acá nosotros podemos, bueno, la leyenda no necesitamos, pero podemos colocar, si queremos, un título, ¿no? Entonces esto va a ser histograma, histograma nombre común de especies. El nombre común de especies. Bien. Entonces ahí tenemos, ese sería nuestro gráfico, ¿no? Este sería entonces nuestro gráfico, histograma de nombre común de especies, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra tabla y tenemos también nuestro gráfico. Entonces vamos acá y colocamos eso ahí, ¿no? Pero también podemos tener otro gráfico, tal vez más comprensible, y lo vamos a colocar ahora. Lo mismo, vamos a seleccionar, vamos a insertar. Bueno, también les decía que acá, a ver, vamos a ver, ¿no? Tenemos, pueden hacer también si quieren, un gráfico de barras, pero como el que están ahí, donde vamos a tener invertido, aquí vamos a llevar, aquí, lo mismo. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces el mismo, el mismo valor de frecuencia absoluta, ¿no? Pero nosotros, aquí está el mismo valor de frecuencia absoluta, entonces colocamos seleccionar datos. Bien, el eje X está bien, y en el eje Y, lo mismo que el anterior, solamente vamos a dejar frecuencia absoluta, le damos a aceptar, ¿no? Ahora, fíjense, ahí tenemos los datos.
Ahora, lo mismo que el anterior, vamos a poner histograma de nombre común de especies acá. Histograma de nombre común de especies. Bien, ahí tenemos el histograma de nombre común de especies. Y ahora también acá nosotros vamos a colocar los títulos, pero acá va a ir cambiado, ¿no? Va a ir cambiado porque ahora vamos a tener acá nombre común de las especies. Entonces tenemos el nombre común de las especies. Y tenemos acá la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces colocamos acá frecuencia absoluta. Lo que hemos hecho en realidad es cambiar de que las barras están verticales, ahora estamos convirtiendo a que las barras sean horizontales, ¿no? Bien, entonces vamos a esto, no necesitamos. Bien, entonces tenemos ahí frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y ahora lo mismo que el anterior, vamos a colocar, hemos dicho, los datos, las etiquetas de los datos. Fíjense, ahora están las etiquetas, y ese sería nuestro gráfico. También acá tenemos 1009 árboles de tajibo, un solo árbol de morado, 8 árboles de cedro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a representar ahí, ¿no? Pero también habíamos dicho de que nuestra interpretación tiene que ser en función al número de árboles en este caso. Voy a decir entonces en la interpretación que 1009 árboles de los 2653 corresponden a la especie de tajibo y representan la mayor frecuencia absoluta. En cambio, un solo árbol de los 2653 árboles corresponde a la especie mora, ¿no? Entonces, lo cual representa la menor frecuencia absoluta del nombre común de las especies, ¿no? Entonces, aquí tenemos esos dos. Bien, por otro lado, ¿no? También desde el punto de vista de la comprensión, nosotros podemos hacer otro tipo de gráfico. Entonces, acá vamos a colocar un tipo de gráfico. Acá donde vamos a colocar seleccionar datos, aquí siempre va a aparecer, está muy bien porque acá el eje X siempre toma la primera columna y como estamos empezando con la columna de nombre común de especie, entonces siempre aparece ahí. Pero acá nosotros vamos a cambiar en el eje vertical, no va a ser frecuencia absoluta ni relativa, sino va a ser el porcentaje. Bueno, frecuencia es relativa, pero en términos de porcentaje. Entonces vamos a quitamos también ese y solamente vamos a dejar frecuencia relativa en porcentaje. Bien, ahí tenemos ahora, este es este es nuestro gráfico, ¿no? Aquí vamos a ver si podemos ponerle más acá. Bien, entonces acá vamos a tener el gráfico. A ver, vamos a ver, tengo que llevarlo más allá. Bien, ahí, justamente. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Bien, aquí tenemos entonces, vamos a tener entonces aquí diseños, ¿no? Podemos seleccionar el mismo diseño que habíamos seleccionado hace rato, que creo que era este de acá. Bien, podemos seleccionar ese diseño, pero también podemos cambiar el color. Podemos darle un color acá, verde, ¿no? Aquí cambiamos colores. Podemos darle verde, bien. Entonces acá esto no necesitamos la leyenda, eliminamos. Y acá también podemos colocar histograma de nombre común de especies, ¿no? Histograma de nombre común de especies, ¿no? Entonces tenemos el histograma de nombre común de especies, ¿no? Entonces acá que tenemos que incorporar los títulos de los ejes. Hemos dicho que esto es nombre común de especies. Entonces colocamos nombre común de especies, nombre común de especies.
Y acá vamos a colocar frecuencia absoluta, ¿no? Esta frecuencia absoluta, por ejemplo, estamos hablando del número de árboles, y por lo tanto no tiene que tener decimales. Entonces vamos a dar formato a ese eje, no tiene que haber decimales. Entonces nos vamos acá, le damos número y le decimos que sea con 0 decimales. Ahora entonces van a desaparecer los decimales. Ahí. Bien, entonces ahora fíjense, tenemos eso. Lo único que nos falta es agregar las etiquetas, ¿no? Y también esto podemos cambiarlo acá. Podemos dar formato de etiquetas acá. Y nosotros podemos colocar en formato de porcentaje, ¿no? Entonces podemos poner en ese formato, a ver, vamos a ver. Bien, entonces podemos cerrar, ¿no? Ahí, o podemos dejarle como está. Bueno, eso va a depender de cómo queremos al final tener realmente los datos, ¿no? Pero acá nosotros lo que tenemos es los porcentajes. Entonces acá vamos a decir frecuencia, esta es la frecuencia, no es la frecuencia absoluta, es la frecuencia relativa, porque estamos hablando de porcentajes. Entonces vamos a tener frecuencia relativa y entre paréntesis porcentaje, ¿no? Y bien, ahora sí está bien. Entonces, nombre común de especies. Ahora entonces podemos ver en la interpretación, nosotros podemos decir que tal como se ve en el gráfico, tenemos que 38% del total de árboles, pertenecen a la especie de Tajibo, lo cual representa la mayor frecuencia relativa en porcentual. En cambio, la especie Mora solamente representa el 0.04% del total de los árboles, lo cual es la menor frecuencia relativa, ¿no? Entonces, estamos indicando eso ahí y estamos haciendo una interpretación, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener, eso es importante. Y también si ustedes quieren, pueden hacerlo esto mismo, pero lo pueden hacer en forma con barras horizontales, como en este caso, y no verticales, ¿no? Entonces vamos a ir nuevamente acá, seleccionamos todo, le decimos insertar un gráfico de barras, ¿no? Bueno, aquí vamos a colocar un gráfico de barras, y entonces nosotros podemos irnos acá, ¿no? Podemos irnos acá, pero vamos a ver acá, bien, entonces hemos dicho insertar, bien. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá inicialmente? Nosotros vamos a decir, a ver, vamos a seleccionar datos. Acá no hay problema en el eje X. Y en el eje Y los vamos a llevar también ahí, pero acá hay una cosa importante. Pero queremos cambiar tipo de gráfico, ¿no? Entonces, queremos un tipo de gráfico, ¿dónde está? De barras, ahí, un tipo de gráfico, y hasta podemos hacer y seleccionar, por ejemplo, ese de ahí, ¿no? Entonces, hemos seleccionado y podemos ver ahí la frecuencia absoluta por especie, ¿no? Por especie. O también podemos dejarlo como estaba anteriormente. Y simplemente, entonces, vamos acá, simplemente lo vamos a seleccionar, insertamos, y acá vamos a seleccionar entonces el que está en barra, ¿no? En barras horizontales, bien. Y acá le decimos entonces lo mismo, solamente nosotros queremos que en seleccionar datos, solamente queremos acá que esté la frecuencia relativa en porcentaje, entonces sacamos todos estos y tenemos ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener estos valores ahí, y ahora fíjense, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el otro,
solamente que acá estamos colocando, en vez de que esté frecuencia absoluta, estamos generando un gráfico de barras, pero de barras horizontales y en términos relativos. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a darle títulos de ejes y los títulos van a ser, acá va a ser simplemente acá va a ser nombre común de especies, nombre común de especies, ¿no? Bien, ahí tenemos el nombre común de especies. Y acá, ahora esto es importante, acá está, aquí está la frecuencia relativa en porcentaje, por lo tanto ponemos ahí porcentaje, ¿no? Ahí tenemos estos valores, también no tienen que ser, bueno, no es necesario que tenga dos decimales, si podemos darle formato al eje. Entonces le damos formato al eje y le dejamos sin ningún decimal, sin decimales, ahí, ¿no? Y entonces vamos a tener esta frecuencia, se elimina. Bien, ahí tenemos entonces los valores, ¿no? Entonces este sería nuestro histograma de las especies en porcentaje y con barras horizontales, ¿no? Si nosotros queremos cambiar, siempre podemos ir a diseño, ¿no? Entonces, en diseño, fíjense acá, podemos ir cambiando, ¿no? Creo que tuvimos allá uno de estos. Vamos a ver. Aquí tenemos una forma. Bueno, hay diferentes maneras. Esa es otra manera, ¿no? Aquí tenemos otra manera. Entonces, son eh, formas que nosotros podemos ver. Estos son los diseños del gráfico. Pero si queremos cambiar el color, no se olviden acá, dice cambiar colores. Entonces, acá vamos cambiando el color que queramos. Podemos cambiar este color, ¿no? Entonces, eso podemos ir cambiando los colores que nosotros queramos ahí, ¿no? Entonces, eso es importante ahí en el gráfico. Entonces, podemos ir cambiando acá, o en este, y entonces vamos a tener los gráficos. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer acá. Nuevamente, acá podemos cambiar esto, ¿no? Aquí también cambiamos. Bien, y entonces vamos a tener ese gráfico, ¿no? Entonces, ese sería el gráfico, ¿no? Del histograma del nombre común de las especies, ¿no? En términos de frecuencia relativa y en términos de frecuencia absoluta, ¿no? De frecuencia absoluta. Bueno, y lo otro es que falta acá es agregar sus etiquetas de datos, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? No nos olvidemos que hemos dicho el Tajibo. ¿Cuánto representa? El 38% de los árboles pertenecen a Tajibo, ¿no? ¿Cuál es la especie que le seguirá? La especie que le sigue es el roble, con 19%. Posteriormente tenemos el morado con 12.55. Y ya para hacer una interpretación un poco más profunda, podemos decir que las especies más representativas, con las frecuencias absolutas o relativas mayores, son primero Tajibo, luego el roble y luego el morado, ¿no? Especies características de la chiquitanía. Y al final tenemos otras especies que presentan las menores frecuencias relativas, donde están las especies mora, cedro y picana y verdolago. Entonces, esa sería la interpretación de esta parte de las variables cualitativas, y en este caso hemos visto lo que corresponde al nombre de las especies, ¿no? De estos 2.653 árboles. Bien, a ver, vamos a ir ahí. Bien, entonces, este es el video donde hemos mostrado todo lo referente a la tabla de frecuencias y a los gráficos que podemos hacer con una variable aleatoria cualitativa. Entonces, lo que nos falta de esta parte es hacer una tabla de contingencia, pero una tabla de contingencia es simplemente aplicar tabla dinámica, ¿no? Entonces, por esta sesión vamos a detener la grabación